¿cómo estás? ¿Ahora dónde andas? Cuéntanos, cuéntanos. Ay, bueno, aquí me vine al parque un rato porque necesito practicar mi francés y estoy estudiando. Entonces aquí, como en realidad este parque es muy tranquilo cerca de mi casa, me relajo y me pongo a leer y bueno, estoy en eso. Ay, Es que qué tengo un bueno. examen muy pronto y necesito estudiar. No, pues estudiale, amiga. Y ya está bien que cambies de ambiente para concentrarte. Y yo interrumpiéndote, pero es que, bueno, ¿Qué te pasó? quería llamar porque les voy a poner la foto que me mandó esta desgraciada en la mañana. Yo con hambre y ella, mira lo que hice, clic. Entonces, cuéntame qué es eso y espero que hayas grabado la receta, ¿eh? Porque eso lo quiero hacer ya. Por supuesto, sí, eso se llama cachito, desayuno típico en mi país. En Venezuela normalmente se desayuna salado, o sea, la gente puede desayunar empanadas. En las panaderías tú consigues cachitos, esos pancitos de jamón son como unos pancitos de jamón relleno. También vienen con queso crema, jamón de pavo y queso crema, jamón y queso emmental. Hay mucha variedad, pero el típico es solo jamón. Él lleva jamón y bacon. Yo lo preparé, por supuesto, hice la receta. Mi esposo francés ya está casi que le quito todo lo que es dulce en el Ya desayuno. sé. Muy bien, muy bien. Ajá. Entonces, bueno, ya ahí te voy a enviar la receta porque está súper bueno y la masa es muy rica. Se parece mucho al pan brioche, Ajá, ajá. el sabor, porque es un poquito dulzón, pero con el jamón, entonces le da un toque, uff, demasiado. Uf, no, bueno, amiga, y yo que soy ratona también, no, bueno, ya me lo vi preparándomelo con queso, más queso, Mm, jamón exactamente. y más queso. Y más que eso. Pues está bien, amiga, pues por favor, la receta ya, en este momento, foto, receta, Ya te la voy a pasar para perfecto. que la puedas subir y todos nuestros amigos puedan ver la receta y la preparen. Ok, perfecto, pues gracias por compartirnos esta deliciosa deliciosura. Y a nuestros Ujú. amigos, ya sabes que se suscriban y le Y den la campanita. tin, tin, tin. Vale, amiga, pues te dejamos seguir estudiando. Te mando un besote. Nos vemos. Un beso. Abrazo Bye. a todos. Bye. A colocar en el microondas para que se ponga tibia la leche. Ya sacamos la leche tibia del microondas, la vamos a agregar con el azúcar, la levadura, son 8 gramos, no les había dicho, 8 gramos, ya yo lo pesé, 8 gramos, y le podemos poner un poquito de la harina que ya tenemos. Batimos. Incorporar, ya le ven las burbujitas y lo vamos a dejar reposar 5 minutos para comenzar el amasado. Bueno, ya sacamos nuestra levadura, ya pasó los 5 minutos. Vamos a colocar los dos huevitos. Lo pueden hacer con batidora. A mí me encanta hacer masa, entonces por eso siempre lo hago yo teniendo la batidora y no lo hago con batidora. Y vamos incorporando poco a poco la harina, la leche con la levadura. Ahora colocamos la mantequilla derretida, 100 gramos de mantequilla derretida. Y de último vamos a dejar la cucharadita de sal. Esta masa es toda pegostosa, pero después es una masa perfecta. ¡Uy! Ya ven cómo tenemos la masa es súper flexible. Lo que tienen que tratar es que cuando sí se les está pegando de las manos, agarran un poquito de harina, se mojan y continúan. Debería hacer el amasado como unos 10 minutos para que se active la masa. Aquí ya terminando la harina, ya la masa, vamos a cortar. Como pueden ver, ya no se pega. Yo corto en 4 para después trabajarla. Y la voy a tener
2 horas en un sitio cálido, tapadito. Listo. Bueno, ya tenemos nuestra masa lista. Vamos a empezar a estirar. Voy a tratar de que nos quede redondita. Bueno, y aquí lo tenemos un poquito redondito. Hacemos en 4. Va a quedar como unos triangulitos. Y vamos separando uno a uno para estirarlos un poco, para darle la forma que quiero al cachito. Voy a poner esto un poco por acá. Ok. Empezamos con este. Este para tener espacio. Tiene que quedar una punta larga, que es donde vamos a envolver, y ancho aquí para el jamón. Este bacon lo vamos a usar para el cachito. Yo lo salteo un poco porque no me gusta crudo. Hay gente que le coloca el bacon crudo. Yo solo lo salteo un poquito. Espero que enfríe y lo uno con el jamón. Ahora vamos a picar nuestro jamón en cuadritos. Yo normalmente uso como 1 kilo, porque a mí me gusta echarle muchísimo jamón. Y después que lo tengamos todo picadito en cuadritos, lo unimos con el bacon, que ustedes vieron que ya lo hice. Y ese va a ser nuestro relleno para los cachitos. Ahora aquí les muestro, que ya les he mostrado cómo van a envolver. Agarran un poquito de la masa, la puntita para que no se salga el jamón, y vamos a envolver con cuidado. Bien. Y listo. Aquí aplanamos. Por eso se le dice cachito, porque queda como un cachito. Ahora batimos un huevito, como con una cucharada de azúcar morena. Esto lo vamos a usar para barnizar el cachito. Y después yo los dejo reposando un ratico, como unos 30 minutos o 45 minutos. Y los llevo al congelador. Y cada vez que yo quiera hacer para el desayuno, simplemente congelados, se meten en el horno precalentado, como unos 10 o 12 minutos máximo. Cuando ya ustedes vean doradito, ya el cachito está listo. Voy a barnizar para que vean. Con la masa que hice, que eran 630 gramos, me salieron 15 cachitos. Ya aquí en el horneado. Vamos a esperar que salgan. Ya cachito terminado. El olor quedó uff. Como ven, está súper lleno de jamón. Y es un desayuno que se le va a encantar a sus niños.